En mis clases de japonés tengo que escribir redacciones como esta. Y lo llevo haciendo desde que empecé el estudio del japonés, pero las redacciones han ido haciéndose cada vez más complejas. Y últimamente tengo que expresar en ellas mi opinión. Y he de decir que me siento un poco raro en medio de mis compañeros. Pues efectivamente, cuando uno estudia un idioma, una de las cosas que tiene que hacer es aprender a escribirlo, aprender a redactar, aprender a hacer una redacción sobre un tema concreto y ir avanzando en esas capacidades que uno tiene para expresar lo que quiere decir a través de la escritura. Y he de reconocer que a mí me resulta muy interesante. Desde que empecé en las primeras etapas de mi aprendizaje del japonés, dediqué mucho tiempo a la caligrafía, es decir, a repetir una y otra vez los caracteres, ¿no? Los hiragana, los katakana, los kanji. Y después de mucho tiempo dedicado a esto, pues conseguí cierta destreza a la hora de escribir. No escribo muy rápido, pero ya soy capaz de escribir incluso un kanji que no conozco. Al verlo ya entiendo en qué orden tiene que ser dibujado. Y, y esto ha sido importante en las clases para poder escribir redacciones. Y esas redacciones han ido haciéndose cada vez más complejas y añadiendo nuevos retos, ¿no? Y el último de los retos ha sido el poder expresar mi opinión personal sobre un tema concreto. ¿Y qué ha sucedido? Pues que al expresar mi opinión sobre temas concretos, tengo que reconocer que me siento un poco extraño en medio de mis compañeros. Y creo que no se debe a la diferencia de edad, porque es verdad que yo tengo 44 años y todos ellos son jóvenes, están entre los 20 y los 30 años, ¿no? Pero no creo que sea fundamentalmente una diferencia de edad. Y tampoco tiendo a pensar que sea una diferencia cultural. En algunos casos sí. Por ejemplo, hace un par de semanas hicimos una redacción en la que teníamos que expresar nuestra opinión sobre el uniforme escolar. Si era bueno o no, según nuestra opinión, que los estudiantes llevaran un uniforme. Sí que entiendo que en este caso el factor cultural es muy importante. En España, por ejemplo, no ha habido, al menos desde que yo soy niño, no ha habido una cultura del uniforme en los colegios, más bien todo lo contrario. Casi todos los colegios no llevaban uniforme y solo algunos lo pedían. Y sin embargo, lo que yo veo aquí en Asia y especialmente en Japón es que es al contrario, es decir, lo normal es llevar el uniforme escolar y lo raro es no llevarlo, ¿no? O sea que entiendo que en este tema el factor cultural es bastante importante. De hecho, fui yo el único de toda la clase que, expresando mi opinión, dije que me parecía muy bien que no fuera necesario el llevar un uniforme escolar cuando uno va al colegio. Y entre otras cosas lo que decía era que si el alumno tiene la libertad de vestirse con lo que quiera, pues puede elegir vestirse con un uniforme, ¿no? Así que dando esa libertad a los alumnos, no se está eliminando para nada el uso del uniforme, porque pueden seguir eligiéndolo, claro que sí. Esto fue lo que yo dije. Pero hoy hemos hecho otra redacción y hemos tenido que expresar nuestra opinión sobre otro tema, que es el siguiente. En Japón está bastante extendido lo que en japonés se llama arbaito, que viene del alemán. Si recordáis esa frase que puso, bueno, no sé si la puso Hitler, pero que estaba en la entrada del campo de Auschwitz, del campo de concentración
de Auschwitz ponía Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, ¿no? Arbeito, que viene del alemán, significa trabajo, pero en el japonés se le da el sentido de un trabajo por horas. No es un trabajo de lunes a viernes de 8 horas, eso sería shigoto, sino que es pues un trabajo por horas, ¿no? Y el salario es por horas. Y está bastante extendido, como digo. Bastantes de mis compañeros que están estudiando japonés, por el visado que tienen de estudiantes, se les permite trabajar una serie de horas que luego, pues, con ese dinero que ganan, pues pueden también pues sufragarse los gastos aquí en Japón. Y en concreto, la redacción que hemos hecho se titulaba así: ¿crees que es bueno que se le permita a los estudiantes de bachillerato hacer un trabajo por horas, un arbaito? Y antes de empezar a hacer la redacción, pues hemos estado hablando entre nosotros y el profesor nos ha dado también unas gráficas. En estas gráficas se ve que conforme va pasando el tiempo, cada vez es mayor la cantidad de alumnos de bachillerato que al mismo tiempo que están estudiando, pues hacen un trabajo por horas, ¿no? Y pone también cuáles son los motivos por los que lo hacen, fundamentalmente para tener dinero para sus hobbies y para ahorrar, pone también aquí, ¿no? Es curioso que un alumno de bachillerato tenga ya eso en la cabeza. Y después de eso, pues nos hemos puesto a hacer nuestra redacción. Y mi opinión, al contrario que la de todos mis compañeros, es que no me parece bueno que los estudiantes de bachillerato hagan un trabajo temporal, un arbaito. Y bueno, es verdad que no todos estaban a favor. Había un compañero chino, que junto conmigo también ha argumentado que no es bueno, aunque el motivo es distinto. Este compañero chino ha dicho que no le parece bien que los estudiantes de bachillerato hagan un trabajo temporal porque su dedicación debe ser al estudio. Y en este caso esa respuesta ciertamente viene condicionada por el factor cultural, porque según me ha dicho él, desde los años 70 se ha ido gestando en China un ambiente de competición, ¿no?, entre los estudiantes, ¿no?, para sacar mejores notas y así poder ir a mejores universidades. Tiene sentido teniendo en cuenta que ha sido un país con muchísima gente y el espíritu competitivo pues en estas circunstancias se despierta más fácilmente. Pero el caso es que a día de hoy esto incluso se está convirtiendo en un problema en China porque está generando una gran ansiedad entre los jóvenes. Escuchaba también a padres de niños en China que estaban preocupados por esto y estaban pensando en la medida de sus posibilidades en poder enviar a sus hijos al extranjero para poder evitar, ¿no?, este ambiente competitivo, ¿no?, que hay en China en todo lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? Los chicos van a clase y después de clase pues están estudiando hasta altas horas de la mañana y así día tras día, ¿no? Y no solamente me lo ha dicho este compañero, a lo largo de los 2 años que llevo estudiando el japonés he tenido muchos compañeros chinos, todos jóvenes, y todos coincidían en decir esto mismo, ¿no? Como la presión en los estudiantes es muy grande, ¿no?, para sacar mejores notas, para ir a mejores universidades, etcétera, etcétera. Entonces por eso es por lo que él ha dicho que no le parece bien que los estudiantes de bachillerato hagan un trabajo temporal. Pero la razón por la que yo lo he dicho es distinta. Y he dicho dos cosas, ¿no?, unidas, la una y la otra. La primera, que es muy sencilla, es que pienso que un joven que está estudiando bachillerato pues tiene que aprender a ser joven
y quizá dejar para más tarde lo que es más propio de una persona más adulta. Y un chico que está estudiando bachillerato pues tiene, aparte de su responsabilidad con sus estudios de bachillerato, tiene que dedicar tiempo a jugar con sus amigos, tiene que dedicar tiempo a aburrirse y a aprender a gestionar el aburrimiento, tiene que, tiene que saber cómo utilizar su tiempo libre, ¿no? Y creo que es algo muy importante de esa edad, ¿no? Y que hay que saber aprovechar y no sustituir, ¿no? Por tiempo dedicado al trabajo. Y la segunda de las razones, que creo que es de mayor peso, es algo de lo que he venido hablando, quizá no en los vídeos, pero sí con la gente con la que me voy encontrando, y estoy hablando bastante sobre este tema, eh, que es la manera de entender el trabajo. Y por tanto, puesto que es la manera de entender el trabajo, eso finalmente se convierte también en la manera de vivir el trabajo, ¿no? Porque pensamos como vivimos y vivimos como pensamos, ¿no? Hay una relación recíproca entre ambos dos. Y decía yo en mi redacción que si tuviera que definir con una frase la manera de entender el trabajo en Japón, lo haría con las siguientes palabras. Lo digo primero en japonés y luego lo traduzco. Hataraki sugiru bunka, que significa bunka es cultura. Hataraki significa trabajar y si se le une sugiru quiere decir trabajar muchísimo. La cultura, ¿no?, de trabajar muchísimo. Y he utilizado la palabra cultura porque pienso que es algo que está enraizado en las costumbres japonesas, especialmente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y para salir de esta situación de pobreza en la que estaba sumida el país, el trabajo fue colocado en el primer lugar. Y eso hizo que Japón prosperase económicamente muy rápidamente y muchísimo hasta colocarse como una de las 5 primeras potencias mundiales, no sé si en la década de los 70 o en la década de los 80. Sin embargo, el primer lugar no le corresponde al trabajo, y si durante mucho tiempo ese lugar lo ha estado ocupando el trabajo, pues eso tiene a largo plazo una serie de consecuencias que estamos viendo a día de hoy en la sociedad japonesa. Por eso explicaba yo en esta redacción que esta manera de entender el trabajo está relacionada con un problema muy grande que hay en Japón, que es la falta de natalidad y el envejecimiento poblacional, y por tanto la falta de mano de obra trabajadora. Porque si el trabajo está colocado en el primer lugar, pues es normal y natural que con el paso del tiempo la gente deje de tener niños, incluso deje de mostrar interés por casarse, etcétera, 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 ¿no? Y eso efectivamente pues tiene que ver con el problema de la falta de natalidad y del envejecimiento poblacional. Y luego otro problema también, que es el problema de los suicidios. Si el trabajo está en el primer lugar, pues al final esa dedicación al trabajo, como si fuera lo más importante que hay en la vida, pues puede llegar a generar ciertos estados de ansiedad que al final acaban pues de mala manera, ¿no? Pensando en este problema, ¿no?, que hay que cuidar y que hay que tratar de proteger para ir solucionándolo, ¿no?, en el futuro, pues yo decía que no me parecía adecuado que un alumno de bachillerato se pusiera a hacer un trabajo temporal, porque de esa manera
a una edad ya muy temprana, lo que puede suceder es que a este chico ya se le vaya introduciendo en su manera de pensar y en su manera de actuar esto de lo que yo hablaba antes, la cultura de el trabajar muchísimo, ¿no? Que si ciertamente eso lo asume, puede luego ser también un problema para sus estudios, ¿no? Así que ya digo, para cuidar y educar el futuro, pienso que es bastante importante el tratar de fomentar una manera sana de pensar lo que significa el trabajo en la vida del ser humano y por tanto también no solo de pensarlo sino de vivirlo también, ¿no? Vivir adecuadamente y vivir de una manera santa el trabajo, ¿no? Como algo que nos santifica en la vida diaria. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de poder ayudar y acompañar a mucha gente y poder así entender también cómo es posible vivir santamente el trabajo colocándolo en el lugar que le corresponde y colocando a Dios en el primero de los lugares. Un abrazo muy grande, misioneros.